Hola, buenas tardes. Mi nombre es María Bravo. Hoy les voy a exponer un caso hipotético de psicología de la personalidad. Nuestra paciente del caso hipotético se llama Sara. Sara es una paciente femenina de 40 años de edad, procedente de la primera gestación. Su madre presentó depresión postparto, por lo cual la niña no fue amamantada. Posteriormente, fue su padre quien se encargó de sus cuidados mientras su madre se recuperaba. A los 5 años, su madre queda embarazada por segunda vez, teniendo gemelas, por lo cual los padres deciden llevar a Sara a vivir con una tía. Posteriormente, a los 20 años, Sara tiene un embarazo y es obligada a realizarse un aborto por el padre. Acude a terapia y se enamora de su primer psicoterapeuta. Actualmente es una abogada exitosa y está dedicada a defender clientes, mayormente hombres y acusados de negligencia. Posteriormente, en el trabajo psicoterapéutico aparece la resistencia en la paciente. Después permanece la transferencia de sentimientos negativos hacia el terapeuta. Hay 7 aspectos importantes a determinar en la personalidad de Sara. 7 aspectos que marcaron el desarrollo de su personalidad en sí. El primero es que es el resultado de una madre depresiva, por lo cual la madre no pudo amamantarla y no se creó ese vínculo materno entre madre e hija, ni tampoco un sano apego a la misma. Esto realiza una demarcación importante entre las relaciones interpersonales de Sara posteriormente en su vida. El segundo aspecto importante es que su padre es quien se encarga de su cuidado, por lo cual Sara desarrolla un apego hacia el padre. Esto la lleva a idealizar una relación muy íntima y fantástica con este, por lo cual el complejo de Electra no se resuelve. El complejo de Electra es aquel que desarrollan las niñas de una especie de enamoramiento hacia su padre. Sin embargo, después de los 12 años, este complejo se resuelve. En el caso de Sara no fue resuelto. A los 5 años, el tercer aspecto es que a los 5 años es llevada a vivir con una tía. Esto provoca que sea nuevamente o que sienta que es nuevamente desplazada por la figura femenina, en este caso por sus hermanas gemelas. Provoca además que Sara tenga un desarrollo de muy baja autoestima e inseguridad hacia sí misma, inseguridad que se mantiene hasta la vida adulta. El cuarto aspecto a resaltar es que se enamora de su primer psicoterapeuta, debido a que Sara viene de un complejo de Electra no resuelto y una necesidad de afecto bastante fuerte debido al abandono de sus padres. Por lo tanto, Sara idealiza a este psicoterapeuta, ya que primero es una figura masculina, se siente identificada, lo identifica con la figura paterna, que fue quien se encargó de su crianza durante la infancia. Y debido a que el terapeuta en el trabajo o durante el trabajo terapéutico, demuestra comprensión, escucha a Sara, comprende su situación, parece interesada en sus emociones y en sus sentimientos, y esta lo malinterpreta, llegando a
enamorarse de su terapeuta y dando una transferencia de esa necesidad afectiva hacia él. Por lo tanto, el terapeuta la remite con otro especialista, actuando de acuerdo a las leyes según el código deontológico. El quinto aspecto resaltante es que Sara se dedica a defender clientes hombres. Esto se debe al complejo de Electra no resuelto también, ya que ella tiende a idealizar a los hombres. Además de ello, busca imperiosamente esa necesidad de afecto y también trata de complacer a los demás, en este caso al sexo masculino, ya que rechaza la relación y las relaciones interpersonales con el sexo femenino. Este tipo de interacción denota sus sentimientos hacia sus padres, ya que sentía rechazo hacia su madre por haber sido rechazada por ella y reforzado posteriormente con el desplazamiento de su núcleo familiar que se dio a raíz del nacimiento de sus hermanas y un acercamiento hacia la figura masculina, en este caso la que tuvo hacia el padre, buscando satisfacer esas necesidades de afecto. El sexto aspecto a determinar en la estructura de la personalidad de Sara es que aparece la resistencia en la paciente. Al principio, durante el trabajo terapéutico, ella demuestra un proceso de evasión de sus emociones por su pasado. Esto es un mecanismo de defensa natural que tiene el ser humano. Y el séptimo aspecto importante de resaltar es que permanece la transferencia hacia el terapeuta. Después de cierto punto en el que Sara ya comienza a querer hablar sobre su pasado y sobre esta clase de problemas que acarreaba desde el principio de su vida, aparece una transferencia negativa. La transferencia negativa quiere decir que Sara culpaba directamente a su terapeuta de todos los problemas que ella tenía y de las emociones que estaba manifestando a través del trabajo terapéutico. En realidad el terapeuta no tenía nada que ver, sino que eran emociones que venían guardadas desde el pasado, que ella había simplemente ocultado dentro de sí y se negaba a expresar, a trabajar o a hablar sobre el tema. Al ser obligada durante la terapia a hablar y a trabajar sobre estos sentimientos, Sara desarrolla lo que es la transferencia negativa, que es que culpa al terapeuta sobre la forma en la que se siente en ese momento. Posteriormente, Sara asimiló todo este proceso y atravesó el proceso terapéutico de forma confortable, ya que fue capaz de aceptar sus propias responsabilidades y trabajar y evolucionar en su proceso psicológico, lo que le ayudó a aceptar su pasado y a mejorar así su presente y sus actitudes actuales, sus comportamientos en la actualidad. Vamos a responder una serie de ítems de este caso. El primero es: ¿cuál escuela psicológica puede explicar mejor la psicogénesis de la personalidad de Sara? La escuela psicológica que puede explicar mejor la personalidad de Sara es la escuela psicoanalítica, ya que a través de ella se puede demostrar la evolución que tuvo Sara en su personalidad, acarreando sus problemas pasados, sus problemas en la infancia y esas etapas que no fueron concluidas de forma satisfactoria. ¿Qué eventos y situaciones influyen en los rasgos de personalidad de Sara y por qué? Resaltemos dos grandes situaciones que influyeron en la personalidad de Sara. El primero fue
el desarrollo de la depresión postparto de su madre, lo que provocó que ella no fuera amamantada y no fuera cuidada durante sus primeros años de vida por esta, lo que llevó a un ausente desarrollo en el nexo entre madre e hijo y a un no sano, a un insano desarrollo del apego, ya que no hubo apego hacia su madre. El otro aspecto resaltante es el apego que llegó a desarrollar hacia su padre, ya que lo idealizó más allá de lo que realmente era el padre, y provocó que el complejo de Electra no fuera resuelto, situación que se tornó en su vida futura, en su vida de adulta, demostrándose cómo ésta tiende a identificarse mejor o a llevarse mejor con las figuras masculinas que con las figuras femeninas. ¿Qué conflicto en la infancia de Sara no se resolvió? Podríamos destacar el complejo de Electra. ¿Qué consecuencias trajo este conflicto? Este conflicto, además de desarrollar un apego hacia el sexo masculino más que hacia el femenino, también hizo que Sara desarrollara ciertas conductas que fueran o métodos para atraer al sexo opuesto, como por ejemplo desarrolló una actitud seductiva, una conducta dramática o teatral, se tornó muy complaciente hacia el sexo masculino y una personalidad sumisa. También un cambio drástico de sentimientos o de emociones. ¿Qué consecuencias trajo este conflicto? Este conflicto trajo consecuencias en su desarrollo actual, en su vida adulta. ¿Qué sucedió con su primer psicoterapéutica y por qué la refirió con otro? Con su primer psicoterapeuta, Sara se enamoró. Lo que sucedió fue que hubo una transferencia positiva de emociones. Ella tenía ya la necesidad de ser aceptada, de ser escuchada y sentir cierto afecto y respeto por la figura masculina, a raíz de la situación en la que creció con el padre. Al tener contacto con una figura masculina, en este caso su psicoterapeuta, y ver cómo éste cubría ciertas necesidades, porque Sara se sentía escuchada, se sentía comprendida, sentía que alguien se interesaba por su bienestar o por sus emociones. Entonces Sara malinterpretó esta conducta y fue cuando se enamoró del terapeuta. El terapeuta decidió, cuando se dio cuenta de ello, decidió referirla con otro terapeuta, cumpliendo con el código deontológico de psicología. ¿En qué área de desempeño se afectó la estructura de Sara principalmente? Actualmente en el ello, el yo y el super yo. Sara actualmente busca esa relación o buscó una salida más directa de sus emociones o una expresión de ellas en su trabajo, ya que en su entorno laboral se dedica actualmente a defender exclusivamente a clientes hombres acusados de negligencia. Lo que hace que esto le lleve cierta relación con la figura paterna. Busca la necesidad de aceptación por parte de la figura masculina. ¿Qué estructura de personalidad es compatible con los rasgos de personalidad de Sara? La estructura de personalidad compatible es una
personalidad histriónica, ya que Sara cumple con 5 de las 6 sintomatologías que describen esta personalidad. ¿Qué originó esa estructura? Esa estructura originó la conducta que actualmente tiene Sara, que es una conducta seductora, dramática, melodramática, teatral, tiene expresiones exageradas, entre otras cosas. Busca constantemente llamar la atención de las personas. Se siente bien cuando es el centro de atención, especialmente la atención de la figura masculina, ya que siente cierto rechazo hacia la figura femenina. ¿Qué generó en Sara y cómo logró resolverlo? Sara generó un apego o una identificación mayor, una necesidad de identificarse o de ser aceptada por la figura masculina. Esto generó, o este confrontamiento generó en Sara la transferencia de emociones, que es lo que se dio con sus terapeutas, ya sea la transferencia positiva cuando hubo el enamoramiento o la transferencia negativa cuando ésta acusó a su terapeuta por las emociones negativas que estaba sintiendo, cuando realmente eran sentimientos escondidos que estaba trayendo al presente. ¿Cómo logró resolverlo? Sara finalmente aceptó estas emociones y que estas sensaciones eran parte de su pasado y de sí misma y que no estaban realmente afuera de ella. Por lo tanto, logró avanzar en la psicoterapia y aceptar su vida pasada. Gracias.